Lo reciente convierte la información en noticia. Todo el tiempo, en todas partes. Noticias Unión Radio. Emisión estelar. Titulares. Maduro aumentó el bono de guerra a $30 mensuales. Sectores oficialistas consideran positivo que ajuste de bonos estén indexados. Trabajadores exigen aumento del salario mínimo. Jorge Rodríguez reclama a la oposición que devuelva a Citgo al gobierno nacional. Perú dice que 5.000 migrantes venezolanos quieren regresar al país. Más de 55.000 connacionales pasaron por la selva del Darién en lo que va de año. Un venezolano murió al intentar cruzar el río Bravo. Estados Unidos refuerza con 1.500 policías la frontera con México. Presidente electo de Paraguay dispuesto a restablecer relaciones con Venezuela. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN iniciaron este martes el tercer ciclo de negociaciones. El PSG sanciona a Messi con 2 semanas de inactividad por su escapada a Arabia Saudí. Salsero Víctor Manuel festeja sus 30 años de carrera. Amigos, tengan todos muy buenas noches. Como siempre, un gusto presentarles la emisión nacional de Noticias Unión Radio. Parece lunes, pero es martes 2 de mayo de 2023. Sean bienvenidos. A nombre de Francisco Cáceres y quien les habla, Anita Grandio. Que viene con un look de fin de semana largo. Y tú bronceadísimo. Vamos a hablar ahorita. Aquí están las noticias con sus detalles. El presidente Nicolás Maduro anunció este martes un ajuste en el denominado bono de guerra económica que ayer había fijado en $20. Y en el decreto incluí un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a $30 indexado mensual. Quedaría entonces $40 el cestatique, $30 el bono de guerra indexado los dos y el salario de los trabajadores y trabajadoras, haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal que ustedes saben que hemos enfrentado. El primer mandatario destacó que el aumento del bono de alimentación superó el 2.000% al pasar de 45 bolívares a $40 al cambio oficial. Desde el Ministerio del Trabajo consideran fundamental que las medidas salariales en Venezuela tengan carácter indexatorio. Ginette González nos amplía. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, declaró a Unión Radio en una entrevista que por primera vez en la historia laboral venezolana, una medida salarial tiene carácter indexado, 11:30 de la mañana. Se trata de beneficios que se calcularán a la tasa que esté fijada por el Banco Central de Venezuela y se pagarán a esa tasa el día que se deposite en cuenta del trabajador o la trabajadora, del jubilado o la jubilada o del pensionado y la pensionada. Es por tanto importante que las medidas que se apliquen tengan ese carácter indexatorio, tengan ese carácter de revisión y actualización permanente. La revisión y actualización permanente de las medidas anunciadas este 1 de mayo es una conquista de los trabajadores a juicio de Torrealba. En la mañana de este martes 2 de mayo, el Ejecutivo Nacional ajustó a $30 mensuales el monto del bono de la guerra económica, que se sumaría a los $40 anunciados para la figura del Cesta Ticket. Ginette González, Unión Radio. El coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, informó que el incremento del bono de la guerra estará reflejado en la nómina de pago mensual. En consecuencia, se vencen las debilidades que había, que el bono de guerra dependía exclusivamente de la plataforma Patria y muchas veces no había cómo reclamar su no pago o el pago incompleto, X. Ahora no, va a aparecer en el recibo de pago de cada trabajador y cada trabajadora, en el caso de los jubilados, en el recibo de pago de los jubilados, de la administración pública, y bueno, los pensionados no tienen una nómina particular, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Durante una entrevista con Anaí Arismendi en Unión Radio, López señaló que a los pensionados se les dará una equivalencia del 70% de lo que reciben los trabajadores activos. Sin embargo, los trabajadores exigen el aumento del salario mínimo. Señalan que el ajuste a $40 en el ticket de alimentación y $30 en el bono de guerra son insuficientes para suplir sus necesidades. Luis Carlos Parada con el reporte. Los empleados expresaron sus demandas este martes en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. Desde la Casa de Estudios reclamaron beneficios
beneficios justos por la labor que desempeñan. Explicaron que los adultos mayores, jubilados y pensionados no cuentan con un poder adquisitivo para atender sus necesidades y las de sus familias. Carlos Salazar, director de la coalición sindical, martes 10:45 de la mañana. Con las convenciones colectivas, la mayoría de los jubilados tienen que cobrar el 100% de los ZTIC, igual que los trabajadores fijos. Lo que ustedes conocían como vacaciones, un trabajador del sector privado, ¿cuánto va a cobrar? De vacaciones, 15 días de acuerdo a la ley orgánica de trabajo son $2. Aguinaldo son $5 que va a cobrar un trabajador del sector privado, porque sencillamente las bonificaciones que establece que se cobran frecuentemente son salarios. José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, martes 11 de la mañana. Atenta contra el valor del trabajo. Nuestra lucha, la lucha que emprenden todos los trabajadores venezolanos es por rescatar el valor del trabajo. El trabajo vale y genera valor, debe ser bien remunerado, debe ser protegido y además es la palanca para el desarrollo de las naciones. Los trabajadores indicaron que el ajuste en el bono de guerra de $30 es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria que ronda los $500. Luis Carlos Parada, Unión Radio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el ajuste de los ingresos en los trabajadores no se deteriorará porque está anclado al valor del dólar. Pues el mes que viene va a recibir otra vez $40 en cestatique, indexado a bolívares. Y el siguiente mes $40. Y el siguiente mes $40. Conclusión, no se deteriora el ingreso del trabajador o la trabajadora por la vía de la devaluación. Rodríguez exige a la oposición devolver Citgo para cubrir con esos recursos de los salarios de los trabajadores. El parlamentario fustigó la decisión de Estados Unidos de entregar Citgo a un sector opositor. ¿Cómo vas a estar tú hablando de salario, Capriles Radonsky, si esta militante de tu partido ayer perpetró el robo contra el activo más grande que tiene la República Bolivariana de Venezuela, que es Citgo? Deberías estar debajo de una cama si tuvieras decencia, si tuvieras respeto. Dile a esta señora, está bien, dile que devuelva, está bien, que agarre la plata de Citgo y que la devuelva. Y yo me comprometo a hablar con el presidente Maduro, estoy seguro que eso va a pasar, que todo el dinero que devuelva esta señora va a ser dedicado para el salario de las trabajadoras y de los trabajadores. Por cierto, que PDVSA denunció en un comunicado difundido este martes la supuesta política de agresión aplicada por el gobierno de Estados Unidos, que a través de sanciones y decisiones judiciales han generado la pérdida del valor de los activos de la empresa estatal, en este caso Citgo. Vamos a cambiar de tema. Los migrantes siguen a la espera del poder cruzar la frontera peruana desde Chile. El ministro de Interior de Perú, Vicente Romero, indicó que la Cancillería de su país evalúa el retorno de miles de venezolanos. Hemos hecho un contacto para ver cuántas personas más o menos desean salir del país. Tenemos una información que hay un promedio de 5.000 personas venezolanas que quieren salir del país. Así que en eso estamos trabajando desde el gobierno, ¿no? Es una preocupación de la presidenta Dina Boluarte, del señor Premier, de trabajar todos los sectores articuladamente con todas las autoridades, de tal manera que se vea el tema principalmente de la seguridad, se vea el tema humanitario, todo esos niveles se está trabajando. La directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes Encuentros, Analí Briceño, consideró que las conversaciones entre Perú y Chile sobre los migrantes varados en la frontera debieron haberse iniciado hace más de 15 días. Desde hace esa cantidad de días hemos encontrado entre 200, 300 y 400 personas varadas. Lamentablemente, y eso hay que enfatizarlo, hay una gran cantidad de familias, de niños, de bebés en estas condiciones, a la espera de una respuesta para que puedan continuar su camino. Las autoridades de Perú y Ecuador se comprometieron a firmar un acuerdo binacional para enfrentar el incremento de la trata de personas migrantes, un delito que en los últimos 8 años se ha incrementado en un 500%, según informó este martes la organización Capital Humano y Social Alternativo. En los primeros 4 meses del año, más de 127.000 migrantes irregulares que viajan hacia Estados Unidos llegaron a Panamá tras cruzar la selva del Darién. Esta cifra duplica 6 veces los registros del mismo lapso en 2022, es decir, desde el 1 de enero al 30 de abril, un total de 55.589 venezolanos arribaron a la peligrosa frontera. Un migrante venezolano de 32 años que intentó llegar a Estados Unidos nadando fue encontrado muerto por las autoridades en el río Bravo. El cadáver fue hallado en Matamoros, Tamaulipas, luego de reportarse su desaparición el pasado domingo cuando se lanzó al caudal con un grupo de extranjeros. El migrante fallecido fue identificado como Víctor Andrés Lugones Céspedes, oriundo de Maracaibo.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración velará para que se haga justicia en el caso de los 40 migrantes que fallecieron durante un incendio en Ciudad Juárez, un hecho por el cual fue detenido el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad. Justamente hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a Estado mexicano investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en una estación del gobierno en Ciudad Juárez hace un mes. A través de un comunicado, el organismo también instó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reparar adecuadamente los daños a las víctimas, también a su familia, adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos lamentables hechos. Por otra parte, en horas de la tarde del día de hoy, miles de migrantes, en su mayoría de África, de Haití, derribaron vallas metálicas en el sur de México para ingresar por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración y exigir su regularización. Mientras tanto, el Pentágono enviará temporalmente a 1.500 soldados de refuerzo por 3 meses a la frontera con México para respaldar a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La decisión se da a conocer justo cuando Estados Unidos se prepara para un aumento de flujo migratorio con motivo del levantamiento a partir del próximo 11 de mayo del Título 42, una medida que permitió expulsiones con el pretexto de la pandemia. En otras informaciones, el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, expresó su disposición de restablecer las relaciones con Venezuela al considerar que son países hermanos que deben estrechar lazos de cooperación por el bien de sus pueblos. Esto no solamente es una cuestión política, es una cuestión económica. Y si nosotros comparamos el comportamiento económico de América Latina y lo comparamos con bloques económicos de otras partes del mundo, y nos damos cuenta que países más integrados tienen mayor prosperidad económica. Entonces esto tiene sentido económico, político y social, y voy a argumentar en cada uno de los foros por qué tenemos que trabajar de manera unida. Durante su primera rueda de prensa como presidente electo, Peña aclaró que restablecer las relaciones con Caracas no supondrá acallar la defensa de los derechos humanos en la región. En el estado Guárico, más de 100 pacientes oncológicos de la unidad Dr. Ramón Millán en San Juan de los Morros tienen más de un mes esperando por la reparación de la máquina de braquiterapia. Jorge González nos cuenta. Desde el pasado 20 de marzo se paralizó la unidad de braquiterapia ubicada en el Hospital Israel Ranuares Balsa. De acuerdo con los pacientes afectados, hay quienes tienen hasta 3 meses esperando por tratamiento. Dorquis Gómez, paciente oncológica, martes 11 de la mañana. Nos afecta porque después que cumplimos quimio y la radio, hay un estimado de tiempo de 3 meses. Después que pasan esos 3 meses, ya ese tratamiento se pierde porque debería continuar con la braquiterapia. Hemos hecho denuncias al ministerio, el ministerio todavía no nos ha dado respuesta, ¿verdad? Ya hay pacientes que han pasado ya los 3 meses esperando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en San Juan es el único lugar donde se les da respuesta a las braquiterapias, ya que es un lugar público. Esta es la principal unidad oncológica activa en el país, donde acuden pacientes de distintas partes de Venezuela. Algunos también piden habilitar unidades oncológicas en sus estados de origen. Coromoto Hidalgo, paciente oncológica del estado Portuguesa, martes 11:30 de la mañana. En Portuguesa tenemos la parte de recibir radio con todas las máquinas. Hasta ahora no han ido, que faltan los técnicos que le den el toque final a esas máquinas, que también va a recibir gente de otros estados. Mientras esta situación se mantiene en San Juan de los Morros, algunos pacientes se han tenido que ir de la ciudad. Hay quienes pagan residencias, sin embargo los ingresos económicos les impiden seguir pagando las habitaciones. En Guárico, Jorge González, Unión Radio. El sacerdote jesuita Arturo Ernesto Peraza fue nombrado como el nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello para un primer periodo de 4 años. Daniela Rojas tiene los detalles. Construir futuro, acompañar y fortalecer la esperanza son solo algunos de los anhelos del nuevo rector de la UCAP, el padre jesuita y también abogado de 58 años de edad, Arturo Ernesto Peraza. El sacerdote de la Compañía de Jesús es también doctor en Ciencias Políticas de la UCB y desde 2017 tenía el cargo de vicerrector de Extensión en UCAP Guayana.
Arturo Ernesto Peraza, rector del UCAP. Nuestra disposición efectivamente es escuchar a la comunidad y escuchar también al país, porque esta universidad tiene que ser una caja de resonancia para pensar el país y para poder proporcionar soluciones. El nuevo rector de la Católica invitó al país y a la comunidad ucabista a asumir la realidad, escuchar a la gente, construir propuestas y responder con prontitud a los desafíos. Arturo Ernesto Peraza, rector del UCAP. Cuando uno escucha a los jóvenes, la pregunta es por el futuro. ¿Qué oportunidad tengo yo? ¿Por qué tengo que venir a estudiar y qué se me puede abrir en el camino? La universidad tiene que tratar de impulsar a la sociedad venezolana a encontrar caminos para que no salga este desangre de jóvenes hacia afuera. El cardenal Baltasar Porras, quien también es vicecanciller de la Universidad Católica Andrés Bello, tomó juramento al nuevo rector y le manifestó su respaldo. Y muy ligado a la Universidad, a la Compañía de Jesús y con una amplia experiencia en esa realidad venezolana. Peraza es el sustituto del padre José Virtuoso, quien falleció en octubre del 2022. En su mensaje dijo que continuará con el plan estratégico que ya tiene esta casa de estudios. Daniela Rojas, Unión Radio. La Policía del Estado Mérida trabaja con otros organismos para atender situaciones de inseguridad ante las reiteradas denuncias de hurtos y robos. Jade Delgado nos amplía. Las autoridades informaron que es necesario que las personas denuncien para poder actuar y detener a los delincuentes. Ángel Zambrano, director de Polimérida. Hemos venido desarrollando estrategias de prevención que tienen que ver con la atención oportuna de las denuncias que están saliendo en las redes sociales. Vamos a hablar puntualmente del caso de la parroquia del Llano, el cuadrante P09, donde salió un video que la gente publicó un delito de robo a mano armada. En función de eso, nosotros hemos direccionado ya saturaciones de área, la acción preventiva a través de la unidad de patrullaje ciclista, la acción en capacidad de reacción, como son la unidad de patrullaje motorizado. Igualmente ejecutan estrategias para minimizar las riñas callejeras en los pueblos, reclamos que se han hecho virales en las plataformas digitales. Varias personas han sido detenidas. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. Un accidente de tránsito en Falcón dejó un saldo de 2 muertos y 5 lesionados. Douglas Durán nos amplía. El siniestro tuvo lugar en la carretera nacional Morón-Coro, a la altura de la población de Yaracal, municipio Cacique Manaure del estado Falcón. De acuerdo a reportes, el conductor de un carro Chery Arauca invadió el canal contrario por donde transitaba un autobús, lo que ocasionó que ambos vehículos impactaran de frente. En el hecho fallecieron de forma instantánea José Ramón González y Jaime Sousa, los cuales iban a bordo del Arauca, que terminó incrustado en la parte delantera del bus ejecutivo, mientras que los heridos responden a los nombres de Luis Arrea Sajil, Michael García, Liliana Ojeda, Jason Solórzano y Alan Rodríguez. Todos eran pasajeros y fueron trasladados al centro hospitalario de la jurisdicción, donde reciben atención médica. Organismos de seguridad levantaron los cadáveres e iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Unión Radio. Bomberos del estado Miranda controlaron un incendio de gran magnitud que se presentó en un local en el kilómetro 21 de la carretera panamericana. Román Camacho con los detalles. En horas de la mañana de este martes 2 de mayo, bomberos del estado Miranda, en conjunto con funcionarios de Protección Civil Miranda y Protección Civil del municipio Carrizal, controlaron un voraz incendio estructural en el kilómetro 21 de la carretera panamericana, específicamente en el centro comercial Casamía, en el área de Los Galpones. Durante más de 5 horas, el personal de bomberos combatió las llamas hasta lograr sofocarlas. Afortunadamente no se registraron víctimas que lamentar ni personas heridas, solo hubo daños materiales. En el sitio almacenaban plásticos y gases inflamables. Autoridades iniciaron las averiguaciones para determinar qué causó el incendio en el sitio. Hasta el momento se presume que se trata de un cortocircuito que se generó en el tablero eléctrico. Román Camacho, Unión Radio. Internacionales. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional iniciaron este martes el tercer ciclo de negociaciones que en esta oportunidad se realiza en La Habana, Cuba. El jefe negociador del gobierno colombiano, Oti Patiño, aseguró que exigirán a la guerrilla desvincular a todos los menores de edad de la guerra, así como un cese bilateral de las hostilidades que sea sostenible en el tiempo. La idea es que pactemos un cese temporal con vocación de darle prolongación y profundidad y que sea irreversible. Las declaraciones de Patiño contrastan con las del jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, quien negó
que en las filas de la guerrilla hubiese menores de 16 años. Entre tanto, el representante especial de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz, apoyó las conversaciones que se llevan a cabo en la capital cubana y espera que esta nueva reunión permita alcanzar acuerdos importantes. Ruiz aprovechó la oportunidad para agradecer a Cuba su papel como mediador en este proceso de negociaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a España en el marco de su primera visita oficial al país, donde buscará fortalecer los lazos de cooperación con el gobierno de Pedro Sánchez, que este año asumirá la presidencia pro tempore de la Unión Europea, pero tiene previsto reunirse este miércoles con los reyes de España y el día jueves con Sánchez en una visita que se extenderá hasta el próximo 5 de mayo. Se intensifica el conflicto en Gaza. Al menos 5 personas resultaron heridas producto de los ataques con cohetes lanzados desde Palestina hacia territorio israelí. El ejército de Israel informó que de los 22 cohetes, 4 fueron interceptados y 16 cayeron en áreas despobladas, en medio de un nuevo repunte de tensión después de la muerte esta madrugada del preso palestino Yarden Adnan, miembro de la Yihad Islámica Palestina, tras 86 días en huelga de hambre. En Sudán, al menos 550 civiles han perdido la vida y casi 5.000 han resultado heridos desde que estalló el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido el pasado 15 de abril. Sudán vivió este martes su segundo día de tregua de 72 horas, la tercera consecutiva para permitir la evacuación de extranjeros y también la huida de sudaneses. Hasta el momento hay calma en todos los estados excepto de las localidades de Jartum y Darfur Central. Un tribunal de Kenia liberó este martes a Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana, acusado de incitar a la muerte por ayuno a 110 fieles. Pese a la decisión de la justicia, el polémico pastor volvió a ser detenido por cargos de terrorismo en relación con el caso. La policía solicitó autorización para tener detenidos al pastor y 17 sospechosos durante 90 días, pero el tribunal solo concedió 3 días más de arresto. Las primeras autopsias de los cadáveres muestran signos de inanición después de ser presuntamente persuadidos por Mackenzie para ayunar y encontrarse así con Jesucristo. Deportes. El Paris Saint-Germain sancionó este martes a Leo Messi con 2 semanas de inactividad por viajar a Arabia Saudita. Tal como lo adelantó en un principio el diario L'Équipe, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, decidió suspender con carácter inmediato al argentino por haber viajado a territorio árabe sin permiso del club, una escapadita. Un gol del Jordi Alba en el minuto 85 amarró la liga para el Barcelona, que sufrió más de lo debido para derrotar 1-0 al Osasuna. La oncena azulgrana sigue contando los días para cantar el alirón de un campeonato al que ya solo le quedan 5 jornadas para el final y le sacan provisionalmente 14 puntos al Real Madrid. Ahora en tenis, Carlos Alcaraz elevó su juego para ganarle con autoridad 6-1, 6-2 a Alexander Zverev y sellar la presencia de los cuartos de final del Madrid. El número 2 del mundo se va a enfrentar a cuartos de final contra Karen Khachanov, que superó a su compatriota Andrei Rublev por 7-6, 6-4. El serbio Novak Djokovic disputará este año el Abierto de Estados Unidos gracias a la decisión de las autoridades estadounidenses de eliminar la vacunación obligatoria para los extranjeros. Y en el béisbol rentado, Tiburones de La Guaira anunció este martes su nuevo cuerpo técnico, donde el ex pelotero criollo Edgardo Alfonso será el nuevo mandamás del Club Salado para la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Acompañarán a Alfonso en el cuerpo técnico, entre otros, Miguel Pérez como coach de banca, Dernier Orozo como coach de picheo y Eddie Chávez, no lo podía creer, Eddie Chávez va como coach de primera base. Luego de una larga sequía, será 2023 el año de La Guaira. ¿Tú qué crees? No lo sé. No lo sé. Yo creo que va a ganar. No, Tigres, Leones. Estuvieron cerquita de llevarse el título. Muy cerca año. Arte y espectáculos. Víctor Manuel. Me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca.
quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar si yo te beso. Si tú me besas, si yo te beso, bueno, qué dilema, lo cierto que es un beso. El salsero Víctor Manuel se prepara para festejar 30 años de carrera como solista con 2 presentaciones en Puerto Rico, donde promete llevar a sus fanáticos a un viaje por su evolución musical. El cantante ofrecerá 2 conciertos en el Coliseo ubicado en la ciudad de San Juan, que coincidirán con el aniversario del lanzamiento de su primer disco titulado Justo a Tiempo, que publicó el 25 de mayo de 1993. Wow, yo no había nacido. No había nacido y yo tenía poquito también. Víctor Manuel ofrecerá al público sus más grandes éxitos como Dile a ella, Así es la mujer. A mí me gusta Apiádate de mí, Voy a prometerme, Mala y peligrosa, No quería engañarte, Tengo ganas, pero que está sonando, Si tú me besas, Fran. Esa música que te gusta, ay. Dios. Este gran evento contará con músicos invitados cuyos nombres no se han revelado, pero que han sido importantes en el desarrollo de la carrera del salsero, quien, por cierto, estará aquí en Caracas el 30 de junio para ofrecer un concierto a todos sus seguidores en Venezuela. Víctor Manuel, el 30 de junio acá. Ajá, ahí estaremos. Se dice fácil 30 años de carrera, pero cuánta dedicación y sacrificio hay detrás de esa trayectoria de uno de los máximos representantes de la salsa, el sonero de la juventud, Víctor Manuel, y de los no tan jóvenes también, porque ahí está agitan bailando. Nadie la para. Nadie, echando un pie. Y mira, Vladimir. Hasta aquí la emisión nacional de Noticias Unión Radio. Coordinación de la emisión estelar, Mayber Pinto. Jefe de redacción, Anabelo Valles. Jefe de información, Francis Ventura. En el control técnico, Raúl Reinefeld. Detalles de estas informaciones a través de unionradio.net y en Twitter, @unionradionet. También estamos en Telegram como Unión Radio Noticias. Narramos para ustedes Francisco Cáceres y Anita Grantio. Buenas noches. Por cierto, un saludo a la gente de Valencia que estuve por allá este fin de semana, que nos escuchan desde allá. Saludos, feliz noche. Saludos para ellos. Que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire, tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame eso ahora, bésame sensacional. Noticias Unión Radio. Emisión estelar.